Bien amigos, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco de la materia de electrónica de potencia aplicada. A continuación en este trabajo hablaremos de los dispositivos semiconductores de potencia. Bien, mencionaremos algunas de sus características. Los dispositivos electrónicos semiconductores de potencia son materiales que comparten características con las de un conductor y un aislador. Dichos dispositivos siempre han estado presentes en la vida diaria. Los encontramos desde una calculadora hasta una computadora de gran capacidad. Aquí mencionaremos las características, clasificación y desempeño, lo que nos ayudará a ir familiarizándonos al mundo de la electrónica y sus aplicaciones. Dentro de los dispositivos semiconductores de potencia encontramos los diodos, transistores y tiristores. Los diodos. El diodo es un dispositivo de dos terminales que, en una situación ideal, se comporta como un interruptor común con la condición especial de que solo puede conducir en una dirección. Tiene un estado de encendido, en el que en teoría parece ser simplemente un circuito cerrado entre sus terminales, y un estado apagado, en el que sus características terminales son similares a las de un circuito abierto. Para la construcción de dichos dispositivos se colocan dos materiales semiconductores con contenido de carga opuesta, uno al lado del otro. El material tipo N es un material semiconductor como silicio o germanio, excesivamente dopado con cargas negativas. El material tipo P es un material semiconductor excesivamente dopado con otros elementos, de modo que contenga un exceso de regiones positivas llamadas huecos. Según los requisitos de la aplicación, están disponibles varios tipos de diodo. El diodo Schottky se usa donde se requiere una caída baja de tensión directa, que normalmente está entre los 0.3 voltios, en circuitos de tensión de salida muy baja. Estos diodos se limitan en su capacidad de tensión de bloqueo a 50 amperes 100 volts. Los diodos de recuperación rápida están diseñados para el uso en circuitos de alta frecuencia, en combinación con interruptores controlables, donde se necesita un tiempo corto de recuperación inversa. En niveles de energía de varios cientos de voltios y cientos de amperios tienen un grado de TRR de menos que unos cuantos milisegundos. Los diodos de frecuencia de línea. El voltaje de estado de encendido de estos diodos está diseñado para ser lo más bajo posible y en consecuencia tienen tiempos de recuperación más grandes, aceptables para aplicaciones de frecuencia de línea. Están disponibles con magnitudes de voltaje de bloqueo de varios kilovoltios y magnitudes de corriente de varios kiloamperios. Yo vengo a hablarles acerca de los tiristores. Un tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utilizan realimentación interna para producir una conmutación. Un tiristor tiene tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta. Cuando se hace pasar una corriente pequeña por la terminal de la compuerta hacia el cátodo, el tiristor conduce siempre que la terminal del ánodo tenga mayor potencial que el cátodo. Una vez que un tiristor está en modo de conducción, el circuito de la compuerta no tiene control y el tiristor continúa conduciendo. Cuando un tiristor está en un modo de conducción, la caída de voltaje directo es muy pequeña, en forma característica de 0.5 a 2 volt. Un tiristor que conduce se puede apagar haciendo que el potencial del ánodo sea igual o menor que el potencial del cátodo. Los tiristores conmutados por línea se apagan o desactivan o bloquean debido a la naturaleza senoidal del voltaje de entrada, y los tiristores de conmutación forzada se apagan con un circuito adicional llamado circuito de conmutación. Los tiristores naturales se consiguen con capacidades hasta 6000 volts, 4500 amperes. El tiempo de abertura de los tiristores de alta velocidad y bloqueo inverso han mejorado bastante. Se define como el intervalo de tiempo entre el instante
en que la corriente principal baja a cero después de una interrupción externa del circuito de voltaje principal, y el instante de acuerdo cuando el tiristor es capaz de sostener un voltaje principal de respaldo específicos sin encenderse. Bueno, vengo a hablarles un poco sobre los transistores. El transistor es un dispositivo de 3 terminales que se utilizan principalmente para amplificar la porción de la señal aplicada que varía con el tiempo. Se compone de 3 capas alternas de material semiconductor. La capa central es más delgada que las otras 2. Ello permite que la atraviesen con facilidad y los portadores que pasan entre las terminales del colector y el emisor. El término emisor son para la terminal se eligió porque es la fuente de la mayor parte del flujo de portadores. Ya emite el flujo es necesario de estos. El electrodo colector se llamó así porque la colecta la mayor parte del flujo de portadores. El término base se escogió porque era la base de la estructura original. El interruptor controlable ideal o transistor cumple las siguientes características. La primera es que bloquea de forma arbitraria grandes tensiones directas e inversas con flujo de corriente cero. La segunda, que conduce en forma arbitraria grandes corrientes en caída cero de tensión cuando está encendido. La tercera, que conmuta de encendido a apagado o viceversa en forma instantánea cuando se dispara. La cuarta, se requiere una gran cantidad de energía insuficiente de la fuente de control para disparar el interruptor. Dentro de los transistores encontramos tres tipos: los diodos de unión bipolar, en los cuales se destacan los NPN y PNP, los MOSFET, entre los cuales están ampliación de canal N y ampliación de canal P, y los IGBT. Semiconductores de potencia empleados para el control de motores eléctricos. Estas son una de las aplicaciones de los transistores. En la electrónica de potencia se encuentran los semiconductores, una aplicación en los motores eléctricos, porque adaptan y transforman la electricidad con la finalidad de alimentar los equipos de manera correcta, controlar el funcionamiento y lograr una precisión en las velocidades y el torque de la máquina. Mencionamos como ejemplos particulares un motor Zoom. Este logra un control de la resistencia de campo, la resistencia de armadura y el voltaje de armadura. En los motores de inducción, el control de velocidad síncrona se logra a través de la frecuencia de alimentación. El cambio en la velocidad síncrona produce entonces un cambio en la velocidad del eje del motor. En los motores eléctricos podemos encontrar estos casos donde utilizamos los semiconductores de potencia. Los rectificadores tienen la función de convertir corriente alterna en corriente continua. Los inversores convierten la corriente continua en corriente alterna. Es lo viceversa de los rectificadores. Los cicloconversores convierten corriente alterna en corriente alterna, y los choppers convierten corriente continua en corriente continua.